Buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos en la materia de conversión electromecánica de energía 2 y pues vamos a comenzar. Primeramente, quiero darle las gracias al ingeniero doctor Jorge Jiménez Ledesma. Quiero expresar mi sincero agradecimiento por la invaluable oportunidad que me ha brindado en aprender sobre el funcionamiento y la operación de un alternador y un generador. Su generosidad al compartir su conocimiento y experiencia ha sido una experiencia educativa sumamente enriquecedora para mí. Su paciencia y habilidad para explicar conceptos complejos de manera clara y accesible han hecho que este proceso de aprendizaje sea muy gratificante. No solo he adquirido un conocimiento sólido sobre estos equipos esenciales, sino que también he ganado una apreciación más profunda por la ingeniería y tecnología que hacen funcionar nuestro mundo. Su dedicación a la enseñanza y a su disposición para responder a todas mis preguntas han sido verdaderamente inspiradoras. Estoy emocionado por la perspectiva de aplicar lo que he aprendido en mis futuros proyectos y contribuir al mundo de la ingeniería en una manera significativa. Una vez más quiero expresar mi más sincero agradecimiento por esta oportunidad de aprendizaje. Su apoyo y orientación han sido invaluables y estoy ansioso por seguir aprendiendo bajo su guía experta. Atentamente, Ruy Alexis Álvarez Pérez. Bueno, hoy vamos a entrar al tema esencial qué es un alternador y cómo funciona. Bueno, el alternador más que todo es un generador síncrono, que es una máquina para convertir la potencia mecánica de un motor primario a una potencia eléctrica de corriente alterna y a un voltaje en una frecuencia específica. Bueno, como podemos observar en la imagen, sus componentes. El alternador está compuesto por una polea, por una cubierta primaria, un espaciador, un condado. Bueno, estos son los componentes. Entonces, las partes más importantes de un alternador va a ser la polea, los devanados, rotor y el control de voltaje y el puente de diodos. Entonces, como sabemos, su principal función es generar corriente alterna a partir de energía cinética producida por la rotación en una polea que está conectada a un motor. Cuando el motor gira, la polea del alternador también lo hace, lo que proporciona energía mecánica necesaria. Entonces, ¿cómo es que es la generación de corriente en este alternador? Pues el alternador genera corriente alterna, como se sabe. Cuando el rotor gira en el interior del estator, crea un flujo magnético variable en las bobinas del estator debido a la interacción entre el campo magnético del rotor y las bobinas del rotor. Este cambio en el flujo magnético induce una corriente eléctrica en las bobinas del estator, y esta corriente no es continua, sino que alternada, lo que significa que su polaridad cambia periódicamente a medida que el rotor gira, debido a que primero gira en sentido horario y después en sentido antihorario. Por dicha razón es que se tiene corriente alterna. Ahora bien, entonces, como tiene corriente alterna, necesitamos colocarle un puente de diodos para la rectificación de corrientes, y ese puente de diodos está atrás de la cubierta secundaria, de la parte trasera. Entonces, el cual la corriente alterna generada en el estator es rectificada en corriente continua, y este puente permite que la corriente fluya en un solo sentido. Entonces, este va a pasar, transforma o rectifica la corriente alterna en corriente continua para que pueda ser alimentada la batería y utilizada en los componentes del automóvil. Otra parte importante es el control de voltaje, el cual asegura que la tensión de salida del alternador se mantenga dentro de los límites necesarios. Este dispositivo controla el campo magnético del rotor, lo que a su vez controla la cantidad de corriente generada en el estator, y así como es su funcionamiento de generación y rectificación de corriente alterna a corriente continua. Ahora bien, alternador versus generador. Principio de funcionamiento. Bueno, como sabemos, ambos pueden generar electricidad, pero lo hacen de manera distinta. En el alternador, la electricidad se genera debido
rotación del campo magnético del estator. En el generador produce electricidad mediante devanados que giran en un campo magnético fijo. Bueno, ahora vamos a conocer las principales diferencias entre un alternador y un generador, que es lo más importante de este tema en conversión electromecánica de energía 2. Bueno, un alternador, como se sabe, tanto el alternador como el generador es una máquina que convierte energía mecánica, pero la diferencia es que en el alternador solo es convertir energía en corriente alterna, mientras que en un generador puede ser alterna o continua. Una parte giratoria o rotor es el campo magnético en el alternador y en el generador es la parte giratoria o rotor es la armadura. La parte estacionaria o estator es la armadura en el alternador, mientras que en el generador la parte estacionaria o estator es el campo magnético circundante. Ahora bien, en el alternador la corriente de salida generada se toma del estator, mientras que en el generador la corriente de salida generada se toma del rotor. Esa es la gran diferencia, una del estator y la otra del rotor. En el alternador el voltaje de salida del alternador siempre es más alto que el del generado, mientras que en el generador el voltaje de salida del generador siempre es más alto que el del alternador. Ahora bien, la armadura estacionaria y sin fricción significa que el cepillo dura más, o sea, los devanados del alternador duran más que los del generador. Por eso que en términos de eficiencia es más eficiente el alternador que el generador, debido a que no necesita tanto mantenimiento el alternador como el generador. No se requiere polarización después de la instalación en el alternador. El generador sí, las escobillas duran poco porque se desgastan por el roce con el rotor. Ahora, no se requiere polarización. En el generador, los generadores requieren polarización después de la instalación. Tiene un amplio rango de RPM, revoluciones por minuto del alternador, mientras que el generador, las revoluciones por minuto son muy bajas. De ahí tenemos que el alternador, el voltaje y la energía generada depende de la carga, mientras en el generador el voltaje de salida es constante independiente de la carga. En el alternador, una batería completamente descargada no se puede recargar. En el peor de los casos, la batería se arruinará, se va dependiendo. Y en el generador se puede utilizar para cargar una batería totalmente descargada. Entonces, otra diferencia que tenemos del alternador con generador es que ahorra energía el alternador y es más eficiente que un generador. Y entonces en el generador desperdicia cierta cantidad de energía y menos eficiente que un alternador. Entonces el alternador es más pequeño, más compacto y por eso es utilizado en automóviles. Mientras que el generador son mucho más grandes y son utilizados por ejemplo en turbinas eólicas y en diferentes tipos de industria. Los alternadores se utilizan principalmente en los vehículos para cargar la batería, mientras que los generadores se utilizan ampliamente como fuente de energía de respaldo en todos los campos como sitios domésticos, industriales y de construcción. Así es como son las diferencias entre el alternador y generador. Muchas gracias por la atención.